Herr Präsident, vielen Dank für Señor die presidente, hervorragende, muchas gracias por la excelente, Rede. interesante, este discurso tan interesante. Während des Nosotros Vortrags durante im la Saal ponencia en la Fragen sala eingesammelt hemos juntado preguntas von de den Gästen heute. los invitados aquí Und en la ich habe eine sala Auswahl y yo von tengo una 10 selección de Fragen 10 getroffen. preguntas. He hecho unas hemos juntado preguntas en la Die erste sala Frage, y Herr tenemos Präsident, una selección de 10 eine preguntas. La ganz primera banale, die pregunta, sich aber una pregunta viele bastante der deutschen banal, pero Gäste muchos de hier los im invitados Saal aquí alemanes stellen en la werden. sala Wir haben am se la Anfang, hacen als Sie reingekommen seguramente sind, al comienzo, ein Lied cuando usted gehört. entró, escucharon una Patria, canción, Vaterland. Patria. Ich vermute, Yo 90% supongo que der el deutschen 90% Gäste de heute los hier werden alemanes vermuten, aquí es war die van a Nationalhymne. suponer Was que era hat es mit diesem la Lied auf canción sich? Was nacional. ist das für ein ¿Qué Lied? es esta canción? La verdad es que es un error de mi equipo de protocolo, ¿no? Porque esa canción se pone en los actos al interior del país. Es una canción muy emblemática, no es el himno nacional, pero es una canción muy emblemática que nos habla de la patria. Y se la ha adoptado como la canción cuando entra y sale el presidente de la República, pero normalmente dentro del país. Así que lamento si causó confusión por ponerla en este auditorio, ¿no? Pero allá acostumbramos a recibir al presidente con esa canción y despedirlo con la canción Patria. Von den Fragen, die wir heute hier eingesammelt haben, und wir haben sie eben hinter der Bühne gesichtet, es sind sehr viele Fragen, beziehen sich einige auf das Thema des heutigen Abends, auf die Ökonomie. Und ich habe hier eine erste Frage eines deutschen Gastes über die Freihandelsabkommen zwischen lateinamerikanischen Staaten und der Europäischen Union. Das heißt hier, wie sehen Sie die Freihandelsabkommen der EU mit Kolumbien und Peru? Welche Alternativen gibt es zu diesen Freihandelsabkommen und weshalb macht Ecuador bei diesen spezifischen Abkommen nicht mit? Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre el sofisma del libre comercio, ¿no? Con todo respeto, también está en una de las últimas novelerías, porque, y con todo respeto nuevamente, por ejemplo, Alemania para desarrollarse nunca practicó el libre comercio. De hecho, el proteccionismo moderno fue originado aquí en Alemania por el gran economista alemán Friedrich List. ¿Ya? Estados Unidos expresamente se opuso al libre comercio que quería imponer Inglaterra. O sea, ¿cuál es la cuestión recurrente a nivel histórico? Que los países que están en la frontera tecnológica, que son los campeones de competitividad, empiezan a proclamar al resto libre comercio porque van a ganar con ese libre comercio. Lo que vamos a perder es lo que no tenemos esa competitividad. Pero prácticamente ningún país del mundo desarrollado, de los desarrollados, practicó el libre comercio en su proceso de desarrollo. Y este es un error recurrente en cuestiones de desarrollo. Tratar de hacer lo que hacen esos países desarrollados ahora, que son los campeones de competitividad, y no hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Revise la historia económica de Alemania y verá que Ecuador está haciendo muchísimo de lo que hizo Alemania para alcanzar el desarrollo. Además de ese escepticismo con respecto al libre comercio, no el comercio beneficia, un comercio adecuado, una adecuada inserción en la globalización, etcétera. El bobo aperturismo, el sálvese quien pueda, eso puede liquidar países enteros. En todo caso, además de estas precauciones teóricas que tenemos e históricas con respecto al libre comercio, ya se añade un factor muy concreto. Ecuador no tiene moneda nacional. Cuando ustedes no tienen moneda nacional, lo único que les queda para corregir desequilibrio del sector externo es la política comercial. Si pierden también esa política comercial con tratados de libre comercio, lo único que les va a quedar es rezar. Yo soy creyente, pero creo en buenas decisiones económicas, no en milagros económicos. ¿Okay? Si a Colombia, a Perú le va mal en el tratado, que es de libre comercio, sin lugar a dudas, con Europa,
Bueno, Colombia devalúa el peso, Perú devalúa el sol y corrigen esos desequilibrios. Ecuador no tendría cómo. Entonces, además de nuestros reparos teóricos que los tenemos, reparos en base a la historia económica, hay un hecho muy concreto. Ecuador no tiene política monetaria y moneda propia y debemos ser mucho más cuidadosos en las firmas de estos acuerdos. Algo adicional, Colombia y Perú ya habían firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, prácticamente no tenían nada que perder firmando un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Nosotros tenemos mucho que perder. Por eso queremos firmar un acuerdo, pero no de libre comercio, un acuerdo comercial que proteja, por ejemplo, a nuestras pymes, a nuestras medianas empresas, que permita utilizar, como lo utilizó Alemania en su momento, las compras públicas como instrumento de desarrollo. Entonces hemos superado la mayor cantidad de puntos controversiales, pero faltan 2 o 3 que probablemente mañana lo conversaré con la canciller Merkel. Pero nosotros queremos firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que no queremos es firmar un acuerdo de libre comercio, sino con mucho cuidado para proteger nuestra economía, nuestras pequeñas empresas, un acuerdo que sea de mutuo beneficio, no un acuerdo de sometimiento. Viele der Fragen, die uns heute erreicht haben, ich habe es eben schon gesagt, beziehen sich auf die wirtschaftliche Situation Lateinamerikas und Ecuador. Einer der Fragesteller von deutscher Seite fragt, welche Pläne gibt es für eine Wertschöpfung, für den Aufbau einer Industrie in Ecuador, um vom Export der nationalen Rohstoffe unabhängiger zu werden? Welche Pläne gibt es zum Aufbau einer eigenen ¿Qué planes existen para crear una industria propia para liberarse de la exportación de materias primas? Existen muchos planes, estamos muy conscientes de que hay que superar la economía extractivista, pero atentos, eso no se supera con infantilismo, como algunos proponen. Cerrar los pozos petroleros, cerrar la minería, probablemente salgamos de la economía extractivista, pero para regresar a la economía recolectora, queremos ir a un estado superior. Nuestro lema es usar el extractivismo para salir de él, movilizar esos recursos que tenemos que aprovecharlos, sería hasta irresponsable no aprovecharlos, con absoluta obviamente seriedad y responsabilidad ambiental, social, pero tenemos que aprovecharlo a su máximo potencial, utilizar esos recursos y movilizarlos para desarrollar otras áreas de la economía, que es lo que estamos haciendo. Les enseñamos el proyecto Yachay, el programa de becas, el programa Prometeo, la inversión en educación superior, 1.8% del PIB, la inversión en educación general que se ha quintuplicado. Entonces estamos llevando muchos recursos al sector de talento humano para transitar de esa economía extractivista a una economía basada sobre todo en talento humano y especialmente en el conocimiento, en la ciencia y tecnología. Entonces todos estamos conscientes que queremos superar la economía extractivista, pero no como algunos sugieren, cerrando los pozos petroleros y las minas, eso quiebra el país, sino movilizando esos recursos para desarrollar otros sectores y básicamente el sector de talento humano, ciencia y tecnología. Eine sehr spezielle Frage zu der Zollpolitik zwischen der Europäischen Union und lateinamerikanischen Staaten. Was können wir erwarten von den GSP-Plus-Verhandlungen über Zollpolitik? GSP, o sea, de arancel común plus, o sea, sobre la política arancelaria. Estos acuerdos, se dice, van a llegar a su final en septiembre de 2013, o sea, estos acuerdos GSP Plus, ¿en qué consisten y qué espera el Ecuador de la política aduanera? Son básicamente preferencias arancelarias que la Unión Europea da a ciertos países y a ciertos productos. Y precisamente por el riesgo de perder esas preferencias es el interés de concretar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero yo insisto, y somos muy frontales en eso, no lo vamos a concretar a cualquier costo. El remedio puede ser peor que la enfermedad. En consecuencia, pues si no se logra ese acuerdo y perdemos las preferencias arancelarias, pues tendremos que ver manera de compensar a nuestros exportadores, más apoyo, etcétera, y seguir adelante. Claro, es un golpe, pero por ejemplo, por decirle algo, Ecuador tiene
tal vez los más altos salarios de la región andina, pero tiene la energía más barata de Sudamérica probablemente, la gasolina más barata junto con Venezuela también de toda la región, el cemento más barato. Entonces existen una serie de ventajas también para nuestros empresarios y a través de política económica y fomento industrial podemos dar más ventajas para compensar esa posible pérdida de preferencia arancelaria. Es uno de los principales motivos para querer concretar un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero insisto, no estamos dispuestos a concretarlo a cualquier costo y si por no concretarlo perdemos las preferencias arancelarias, pues encontraremos solución para seguir apoyando a nuestros exportadores. Sie sprechen über die bilateralen Verhandlungen zwischen Ecuador und der Europäischen Union. Negociaciones bilaterales entre Ecuador y la Unión Europea. Estas negociaciones en otros sectores ya se están realizando desde hace años. Por ejemplo, se pretende concluir un tratado comercial con los estados del Mercosur. Hay negociaciones con otros bloques regionales, pero es un hecho, señor presidente, que todas estas negociaciones en los años anteriores no prosperaron significativamente. No se desarrollaron. ¿Quién se tiene que mover y en qué punto se tiene que mover? Creo que Ecuador y Unión Europea realmente ha habido problemas de parte y parte. Por ejemplo, la decisión inicial de la Comisión Europea fue un acuerdo en bloque. Unión Europea, Pacto Andino, Comunidad Andina. Como no avanzaban las negociaciones, decidió cambiar de estrategia y negociar individualmente. Y de hecho, el negociar Colombia y Perú un acuerdo comercial con la Unión Europea de la clase que lo negoció, contradijo la normativa andina y le causó un grave daño a esa normativa andina. Entonces, ahí hubo demora y se cambió la estrategia de la Unión Europea de negociar en bloque y empezó a negociar individualmente. Con Ecuador, insisto, nosotros es totalmente otra situación. Colombia y Perú ya tenían firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, no arriesgaban nada, tienen monedas nacionales. Nosotros no hemos firmado acuerdos de libre comercio, no tenemos moneda nacional, tenemos que ser mucho más cuidadosos en lo que negociamos. Por eso han demorado más las negociaciones. También ha habido los desfases que siempre hay entre nivel político y nivel técnico. Cuando a nivel político, nivel de ministros, etcétera, decíamos, bueno, esto puede ser superado, desagregación tecnológica temporal, volvían a la mesa de negociaciones los técnicos, y los técnicos no obedecían a la parte política, eran más duros que los propios ministros, y se quedaba estancada la negociación. Entonces, todo eso, esto sí ha tomado tiempo, ha habido demoras, pero insisto, la voluntad política del gobierno ecuatoriano es concretar ese acuerdo, pero no a cualquier costo, y no un acuerdo de libre comercio, un acuerdo comercial de mutuo beneficio. Während die Europäische Union, wie wir gerade festgestellt haben, relativ starr in der eigenen Verhandlungsposition ist, haben sich in Lateinamerika Alternativen entwickelt. Es gibt eine regionale Integration auf politischer, wirtschaftlicher Ebene, in der Sozialpolitik. Ich habe hier eine Frage, die ich auch auf Spanisch vorlesen kann, das heißt hier, ¿Cómo evalúa usted la cooperación de ALBA como uno de los caminos para salir de la crisis, pensando también en la presidencia de Venezuela del Mercosur? Wie bewerten Sie die Kooperation der ALBA, der bolivarischen Alternative für Amerika, eines Staatenbündnisses, als einer der Wege, um aus der Krise zu kommen, auch angedenkt der Tatsache, dass Venezuela die Mercosur-Präsidentschaft innehat? Mire, hay procesos integracionistas muy interesantes en América Latina. Uno de ellos es el ALBA, que más bien es un foro de coordinación política, aunque sí tenemos cosas concretas. Por ejemplo, hay cosas, y si me están escuchando estudiantes de economía, duden de todo. Hay cosas que por comunes consideramos normales. ¿Qué lógica tiene que los países de América Latina comerciemos entre nosotros en dólares, una moneda extrarregional? Ustedes saben que el emisor de la moneda, solo por emitir moneda, con el impuesto inflacionario que expliqué, puede sustraerle riqueza a ustedes. Pero también solo por utilizar esa moneda, les puede sustraer riqueza en lo que se llama el impuesto por señoriaje. Por ejemplo, si una silla que Ecuador vende a Venezuela vale $10 y transamos en dólares,
Estados Unidos emitiendo $10 como que si se apropia una silla ecuatoriana. ¿Qué sentido tiene esa transferencia de recursos a países más ricos? ¿Por qué no negociamos con moneda propia? Está hablando de una unidad monetaria. Yo creo que algún día va a llegar eso a América Latina, pero falta. Pero se pueden utilizar otros mecanismos que ya lo estamos haciendo. Los sistemas de compensación. Es decir, ya está eso. Ya estamos comerciando ¿cuánto con Venezuela? Más de 1.000 millones, ¿ya? Por mecanismo de compensación, minimizando el uso de dólares. Es decir, si yo le exporto a Venezuela $500 y ellos me exportan $400, en vez de utilizar $900, cruzamos cuentas. Neto es Venezuela que me tiene que pagar $100 y es lo único que me tiene que mandar en dólares, ya no 900, $100. Y yo le pago en monedas nacional a mis exportadores y Venezuela paga en moneda nacional a sus exportadores. Eso ya se está implementando. También lo tiene Argentina y Brasil. Y hay procesos integracionistas muy interesantes que incluso comparten la visión del Ecuador como el Mercosur. Y es verdad, en bloque Mercosur ha expresado su deseo de negociar un tratado de comercio con la Unión Europea, pero eso recién está iniciando. Entonces, mientras tanto, hay que desarrollar lo máximo posible el intercambio regional. Con esto que le estoy diciendo, ¿no? Con mecanismos de compensación para no depender de monedas extrarregionales. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer. En América Latina se han cometido unos absurdos impresionantes, yo le diría en todo el mundo subdesarrollado. Por ejemplo, todas nuestras reservas están invertidas en el primer mundo, a través de esos bancos centrales autónomos, que con esa reserva la invierten donde quieran y se cogen los intereses, dicho sea de paso. Entonces, ¿por qué no tener un fondo de reserva regional? No solo que estamos transfiriendo liquidez a países desarrollados, pero estamos hablando de $400.000 millones de América Latina a Estados Unidos, a Europa. No solo que estamos financiando al primer mundo siendo nosotros los pobres, sino que hay una transferencia neta de riqueza, porque mientras nos pagan por esas reservas 0.5%, esa misma plata, si los dólares no están marcados, no se los marcan los billetes, nos las prestan al 6-7% y una transferencia neta de recursos. Entonces ya estamos construyendo la nueva arquitectura financiera regional, un fondo de reservas del sur y un banco de desarrollo del sur para que esa reserva y ese dinero quede en la región y sirva para el desarrollo de nuestros países. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die Sie erwähnen. Da gehört die Bank des Südens dazu, da gehört die Buchbergung der Sucre dazu, in dem diese regionalen Geschäfte abgewickelt werden. Dieser Sucre wird in der Presse, diese Buchwährung wird in der Presse bezeichnet als verglichen mit dem ECU, mit dem Vorläufer des Euro. Sehen Sie die Möglichkeit, dass in 10, 15 Jahren eine solche Regionalwährung zumindest in Teilen Lateinamerikas, en 10-15 años podría haber una moneda virtual de este tipo en América Latina, en parte de Sudamérica? No sé si la traducción estuvo bien. La moneda virtual ya existe. El Sucre es una unidad de medida, similar al ECU. El siguiente paso sería ir a una moneda física, una moneda común. Yo creo que tarde o temprano debemos llegar a aquello y a una integración latinoamericana mucho más clara, siguiendo el modelo de la Unión Europea. De hecho, con todo respeto, ustedes tendrán que explicarle a sus hijos, a las futuras generaciones, cómo se integraron, porque 27 países con lenguas distintas, sistemas políticos distintos, religiones distintas, culturas distintas. Nosotros, que somos casi igualitos, tendremos que explicarle a las futuras generaciones por qué nos demoramos tanto. Entonces, yo creo que es, no diría ineludible, pero altamente deseable, casi necesaria, esa integración sudamericana al menos, ojalá sea latinoamericana, y que en el mediano plazo, si es que no aparece una moneda común, al menos aparecerán monedas subregionales, Mercosur, etcétera, por ese proceso integracionista, y por la vulnerabilidad de economías pequeñas, abiertas, como las latinoamericanas, a los ataques especulativos, etc. Entonces la mejor manera de protegerse de eso es teniendo una moneda común. Y de ahí debemos aprender las lecciones de Europa, los aciertos y los errores. Tenemos en principio menos problemas que ustedes, somos
economías más parecidas, sin los grandes diferenciales de productividad, por ejemplo, que existe entre Grecia y Alemania, ¿no? Pero obviamente también existen problemas y la experiencia europea nos va a servir de mucho, y nos está sirviendo de mucho. Ich hatte eingangs erwähnt, dass diese Politik, die in Lateinamerika verfolgt wird, in Teilen Lateinamerikas, die Abkehr vom neoliberalen System auch nicht nur Freunde hat, sondern auch natürlich die Feinde, die Gegner auf dem Plan ruft. Und dazu passt eine Frage, die uns erreicht hat von der Bundestagsabgeordneten Sevim Dardelen. Hier vorne, in der zweiten Reihe. Da heißt es, was kann man gegen imperialistische Bedrohungen tun, gegen Putsche und Putschversuche und welche Rolle spielen Nichtregierungsorganisationen bei der Politik eines Regime-Change, eines Systemwechsels? Bueno, pregunta un poco compleja. No estamos libres de golpes de Estado, pese a nuestro apoyo popular a la legitimidad democrática. El 30 de septiembre del 2010 yo sufrí un intento de golpe de Estado. Coincidencialmente, los 4 golpes de Estado que ha habido últimamente en América Latina, los 4 contra países del ALBA. 2008, intento de derrocar a Evo Morales, pero en 2002, primero Hugo Chávez. Por si acaso, para que vean cómo son las cosas, porque el poder mediático, que allá es aliado de los grupos de poder tradicionales, cómo distorsiona todo. Cuando sacaron del poder a Hugo Chávez, revisen, en abril del 2002, dijeron Hugo Chávez renunció, era mentira. Cuando el pueblo venezolano salió a las calles a ponerlo nuevamente en la presidencia de Hugo Chávez, las cadenas de televisión empezaron a pasar dibujos animados. Así es la prensa en Latinoamérica, deben conocer esas cosas, ¿ok? El 2008 se intentó derrocar a Evo Morales, tuvo que intervenir UNASUR. En el 2009 se derrocó a Manuel Zelaya en Honduras y el 30 de septiembre se me intentó derrocar a mí, incluso asesinar, y falló ese intento. Así que no podemos decir que, pese al avance democrático, al apoyo popular, etcétera, que estamos liberados de golpes de Estado. Con respecto bueno, en Paraguay, sí, también Paraguay, otro gobierno progresista, hace un año y pico, me olvidaba de eso, no era miembro del ALBA, pero era observador del ALBA, participaba en las reuniones del ALBA, Fernando Lugo, ¿no? Con una leguleyada, pues, lo destituyeron y enseguida los gobiernos de siempre reconocieron a ese gobierno ilegítimo. Entonces no podemos estar exentos de eso, pero hay que estar preparados, pero lo que quiero decirles es que, gracias a Dios gozamos un gran apoyo popular, ¿no? Pero los poderes fácticos siguen ahí intentando desestabilizar permanentemente. Con respecto a las ONGs, sí hay que estar muy atentos con eso. La derecha no es tonta. Pierden las elecciones, incluso en Estados Unidos, lo que hacen es sus ONGs, sus think tank, para hacer política a través de estas ONGs. Y por supuesto que hay ONGs muy buenas, pero también ONGs de muy dudoso financiamiento y ONGs bien intencionadas que causan un grave daño por su fundamentalismo. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha resistencia a la explotación petrolera, explotación minera, pero por favor, o sea, ¿cómo vamos a vencer la pobreza sin utilizar nuestros recursos naturales? Discutamos que hasta el último centavo queda para los más pobres, para el desarrollo del territorio, pero muchas veces esas ONGs extranjeras incluso generan conflictos y tratan de imponer en nuestros países lo que nunca lograron en los suyos. Y créanme que algunas veces es hasta un problema tener selva virgen, porque entonces no podemos hacer nada y debemos morirnos de hambre y mantener la selva virgen. Es un problema tener grupos no contactados, porque si existe un problema uno es acusado de genocida. Yo me pregunto cuántos grupos no contactados hay en Europa. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, se pueden cometer grandes injusticias. ¿Ok? En todo caso, cuidado también, que hay una tendencia, y eso la izquierda comete un grave error. Comete algunos errores. Por ejemplo, la izquierda debe ser muy clara en su postura frente a recursos naturales. Ahora, con todo respeto a novelería, que ser de izquierda es estar contra el extractivismo. Yo no sé qué clase de marxismo-leninismo me perdí, pero nunca estudié esa vaina, ¿ok? O ser de izquierda
Es lo que pretenden algunos, el consentimiento previo. De acuerdo a la Constitución del Ecuador y de casi todos los países, los recursos del subsuelo son del Estado, es el gobierno central el que decide. Se debe consultar, de acuerdo a la OIT, de acuerdo a la Constitución nuestra, con las comunidades indígenas que habitan los territorios, etcétera, tratar de consensuar, convencerlas, pero la decisión la puede tomar el presidente. Quieren imponernos el consentimiento previo. Ojalá que entendamos lo que es eso. Eso significa desterrar la democracia de las mayorías e ir a la democracia de la unanimidad, con lo cual se hace inviable cualquier proyecto de izquierda. Nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. Quiero decirles, por ejemplo, que de repente me dijeron que una ONG iba a hacer una manifestación presentándome firmas para evitar la explotación minera en INTAC. Nosotros hablamos de esto en las elecciones, que vamos a desarrollar el potencial minero. Y revisen los resultados en INTAC. Nosotros obtuvimos 63%, más del 57% nacional, y la postura que reflejaba la posición antiminera sacó el 5%. Esa es la realidad, pero algunas veces hablan por todos y no representan a nadie con el auspicio de estas ONGs, que pueden estar bien intencionadas, pero están haciendo grave daño. Es inviable un proyecto político cualquiera, peor de izquierda, que ya estamos rodeados de tantos enemigos, sin poder utilizar nuestros recursos naturales con el consentimiento previo. No podría haber gobernabilidad, no hay recursos. Nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. En esto la izquierda debe ser mucho más clara. Y además, cuidado, que aunque no lo crean, la está derecha. Porque así como en los 90, con el neoliberalismo, se minimizó al Estado. El Estado no servía. Todo tenía que resolverlo el mercado. La empresa privada con fines de lucro. Lo mismo está ocurriendo en la dimensión de derechos. El Estado no sirve. El Estado atenta contra derechos humanos. Es siempre sospechoso. Los políticos somos malos, culpables hasta que demostremos lo contrario. ¿Quiénes son los buenos? Los representantes de la sociedad civil. Yo me considero representante de la sociedad civil, pero los representantes de la sociedad civil son estas ONGs, muchas veces lideradas por los que perdieron las elecciones, dicho sea de paso, ¿no? En todo caso, ellos son los que pretenden reemplazar al Estado, haciendo políticas públicas, etcétera. Eso es peligrosísimo. Y le estamos haciendo el juego del neoliberalismo en la dimensión de derechos. Minimizar el Estado y pasarle esto al sector privado, en este caso, supuestamente sin fines de lucro, aunque muchas veces es sin fines confesables, ¿verdad? Porque hay infiltraciones, que no duden. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto como izquierda, con la gente de izquierda aquí, revalorizar el rol del Estado, la legitimidad del Estado, entender, por ejemplo, otras de las barbaridades, y el Estado atenta contra derechos humanos. Eso era el Estado manejado por las dictaduras, pero el Estado latinoamericano defiende los derechos humanos. Y los que atentan contra derechos humanos son otros poderes fácticos, pero no se entiende de parte de algún ONGismo y ONGs que cualquier poder puede afectar derechos humanos, pero creen que solo es el Estado. Por ejemplo, el poder mediático, cuando destruye honras, hace linchamiento mediático solo para obtener ciertos privilegios, etcétera, atenta contra derechos humanos. Por ejemplo, el poder económico, cuando una farmacéutica te pone el precio de la medicina recontra alto y la diferencia entre la vida y la muerte es tener o no tener unos cuantos euros, eso es atentado a derechos humanos. Por ejemplo, los poderes extranjeros, cuando bloquean a un país 50 años, eso es atentar contra los derechos humanos. Okay. Pero se cree que solo el Estado, y ese es el discurso de las ONGs, ese es el problema que tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. De hecho, de acuerdo a la Carta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solo se puede acusar a los Estados. Yo no puedo acusar a un medio de comunicación de atentar contra mis derechos, no puedo acusar a una farmacéutica, solo al Estado. Esas son cosas superadas, ¿ya? Y eso es parte del ONGismo. Ellos son lo bueno, el Estado es el malo. Y ahí cuidado, que estamos atentando contra principios históricos de la izquierda, por ejemplo, la legitimidad del Estado como representación institucionalizada de la sociedad, por medio de la cual esa sociedad realiza su acción colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, hay esos riesgos en el ONGismo, pero bienvenido el buen ONGismo que sí existe, pero puede haber un ONGismo manipulado por la derecha, que ahora financia estos CINTAE, estas ONG para desestabilizar nuestro gobierno, un ONGismo tal vez bien intencionado, pero que quiere satanizar al Estado, creen que ellos son los representantes de la sociedad civil, sin ganar ninguna elección tienen que hacer política pública, con infantilismo como esto, no al extractivismo, hacen inviable un proyecto político, condenan a la pobreza a nuestra gente, crean conflictos, hacen más difíciles las cosas. Entonces debemos estar muy atentos, no solo
Rabindranath Tagore, ese gran poeta hindú, que le puso el apodo de Mahatma, alma grande a Gandhi, decía, no basta querer, hay que saber el camino, hay que saber ayudar. ¿Okay? Das Problem, wenn man mit einem Politiker spricht, ist, dass oft 3 Fragen, die man in der Hand hat, in einer Antwort schon abhandelt. Nichtsdestotrotz möchte ich auf 2 Punkte zurückkommen. Ya hace referencia a las 3 preguntas que tengo todavía en mi mano. Quiero volver a hablar del tema Venezuela. Ya hablamos del golpe. ¿Cómo evalúa usted la situación en Venezuela después de los comicios? Bueno, no tenemos por qué dudar de la victoria de Nicolás Maduro. Incluso todas las encuestas daban un margen más amplio de diferencia. Nos sorprendió a todo el pequeño margen, pero no tenemos por qué dudar de esa victoria. Así que tiene que posicionarse como presidente y continuar gobernando Venezuela. No vemos dónde está el problema. Que los perdedores no quieren aceptar el resultado. En fin. Wir haben jetzt tatsächlich auch eine Frage hier zu einem Thema, das Sie gerade erwähnt haben, sobre un tema que usted acaba de mencionar, señor presidente, a saber, el conflicto sobre la minería en su país y en términos concretos en la región de Intac. Y dice la pregunta, y de hecho usted ya la contestó parcialmente, pero a pesar de eso la voy a leer. Usted subraya la biodiversidad en su país y los derechos de la naturaleza están consagrados en la Constitución. ¿Cómo cuadra eso con los planes de explotar cobre en esta región de Intac de gran biodiversidad, si bien sus compatriotas ya han desarrollado alternativas económicas como por ejemplo el ecoturismo o las plantaciones de café? ¿Por qué no fomenta estas iniciativas existentes? Bien, que no se engañen, para esto debemos ser muy serios y responsables. No se engañen, queridos chicos, yo sé que tienen recta intención, pero con el... No, tranquilo, está muy bien. ¿Qué es 61.431? Afirma. Por si acaso, yo obtuve casi 5 millones de votos. Ustedes 61.000 firmas. Pero en todo caso, chicos, no se engañen. Para querer ayudar hay que ser muy serios. Con el ecoturismo nunca vamos a salir de la pobreza. Jamás se va a comparar el nivel de recursos, ingresos que vamos a obtener con el ecoturismo. Y les aseguro que si yo empiezo a promover la siembra de café en la zona de Intac, van a recoger firmas para que no siembre café. Entonces, vean, por si acaso, ¿a ustedes no les gusta la minería? A mí tampoco. Pero les pregunto, ¿cómo vinieron acá? ¿En burro, a caballo o en vehículo? ¿Cómo es posible concebir la vida moderna sin minería? Este micrófono viene de la minería. Esta mesa de metal viene de la minería, es de metal, no es de madera. Pero bueno, no se puede concebir la vida moderna sin minería. Pero que saquen minería del África, no del Ecuador. Cuidado, es que el bosque templado, ahí hay grandes exageraciones. Si no es el todo o nada, hay impactos muy concretos en medicina, en minería, por si acaso. Yo tampoco conocía de minería. Y ante tanto debate me tuve que poner a investigar. Y sí me molestó muchas mentiras que se sostenían. Hasta el 95% del impacto ambiental se recupera. Y no es el todo nada. No es que con el proyecto minero desaparece el bosque templado. Se afecta parte del bosque. Pero sepan ustedes, queridos chicos, si quieren de verdad ayudar, ¿saben cuál es el principal peligro para los bosques del Ecuador? No es ni de lejos la minería, no es ni de lejos el petróleo. Es la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Está destruyendo nuestra selva. Y si no damos alternativas de ingreso y de trabajo a esa gente, seguirá expandiéndose esa frontera agrícola. Queremos discutir las cosas, discutamos con seriedad. Por ejemplo, también les dicen el mito que la minería contamina el agua. Está prohibido en la Constitución, no lo puede hacer. Pero ¿saben cuál es el principal contaminante del agua dulce del Ecuador? De lejos, las aguas servidas de las ciudades, porque no hemos tenido dinero para buenos sistemas de procesamiento de agua. Y esos recursos pueden venir de la minería. Entonces, queridos jóvenes, sé que tienen buen corazón, pero sepamos ayudar
investiguen, busquen la verdad y cuidado, se me dejan manipular. En esa zona de INTA me exigieron una carretera a la costa. Eso es lo que busca la gente. Ustedes acá es bastante fácil decir, conserven el bosque templado, probablemente traen 2 o 3 dirigentes que no representan a nadie, que como les pagan el pasaje, van a un hotel, dicen, sí, queremos proteger el bosque, pero la gente allá lo que quiere es tener comida, tener casa, tener electricidad, tener teléfono, tener escuela para sus hijos, tener salud, tener un carretero para poder comunicarse. Cuidado, perjudican a los que dicen ayudar. Y por último, queridos jóvenes, Ecuador, creo que nosotros tenemos solvencia para hablar de estas cosas. Se lo dije en la conferencia. Ecuador ha sido el primer y único país que en su constitución le ha otorgado derechos a la naturaleza. Más del 20% de nuestro territorio es zona protegida. Costa Rica normalmente se lo pone como el emblema latinoamericano de conservación porque tiene 23-24% de su territorio protegido. Nosotros tenemos más del 20%, pero tenemos 5 veces más territorio que Costa Rica, es decir, tenemos cerca de 5 veces más territorio en total protegido. Pero ¿de qué sirve todo eso si no tenemos para guardaparques, para comunicaciones, para movilización? Entonces, incluso para proteger de mejor manera lo que tenemos, necesitamos esos recursos. No basta querer, hay que saber el camino, chicos. Cuidado, se me dejan manipular. Infórmense. Y por último, somos un país democrático. Los felicito por su firma. Pero yo dije claramente esto en elecciones y en la zona de INTA que hemos ganado con el 63% de los votos y los antimineros, probablemente uno de cuyos representantes vino donde ustedes, obtuvieron el 5% de los votos. Ja, meine Damen und Herren, die Zeit heute Abend ist se está acabando, se está avanzando el tiempo. Hay todavía muchísimas preguntas más, pero quisiera todavía hacer 2 preguntas sobre un tema controvertido también. O sea, estamos hablando de minería y el segundo tema, usted también ya lo mencionó, es la libertad de opiniones, son los medios. Aquí dice la pregunta y la leo en español. Frente a las acusaciones de ser un país de populismo y represivo respecto a la libertad de expresión, ¿cuáles son ejemplos que muestran que Ecuador está abierto para otras opiniones, propuestas y actividades opositoras? Natürlich muss ich es auf Deutsch übersetzen. In Anbetracht der Vorwürfe, dass Ecuador ein populistisches und ein repressives Land ist gegenüber der Freiheit der Meinung, der Meinungsfreiheit. Was sind Beispiele, die zeigen, dass Ecuador offen ist für andere Meinungen, für andere Vorschläge und durchaus auch für Aktivitäten der Opposition? Ja, war das populistisch, war der Begriff, ja. Also, yo soy populista, no, yo soy popular, compañero. Populistas son otros. Ich bin populär, liebe Freunde. Lamentablemente, los tecnócratas confunden popular con populismo, ¿no? Porque somos altamente técnicos, y creo que lo hemos demostrado y lo podemos ir demostrando, pero miren cómo son las cosas, ¿no? La paradoja, el engreimiento de las élites. Uno es el populista, pero tiene creciendo a su país a tasas por arriba casi del 5%, con la tasa de desempleo más baja, disminuyendo inequidad, disminuyendo pobreza, pero uno populista porque no se somete al manual, pues al checklist de los ortodoxos, porque no beneficia a los grupos de siempre. Ya les digo, soy muy respetuoso de otros países, pero sí molestan estas cosas, ¿no? En cambio, Mario Monti, el primer ministro italiano, publicitado por todos los medios, por los banqueros, como el hombre preclaro, muy responsable, etcétera, en las últimas elecciones entre 4 quedó cuarto. Pero esos son los ejemplos para cierta derecha y ciertas élites. Entonces nosotros, sinceramente, no es que me moleste el término populista, pero si eso quiere decir demagogo, contentar a todo el mundo, es lo que menos somos. Lo que sí somos es bastante populares, duela a quien le duela. ¿Ya? Ahora resulta que hay que contentar a los banqueros, al Fondo Monetario, a los periódicos. Esa es la democracia. No hay que contentar a la gente. ¿De qué estamos hablando? Es el mayor problema.
Por favor, es una democracia, el que manda es el pueblo, tenemos que estar en función de ellos. Pero eso molesta a las élites de nuestro país, ¿no? Pero, en todo caso, yo no tengo que demostrar nada sobre libertad de prensa, represión, esas cosas. Vayan al país y verán que pueden publicar lo que les dé la gana los periódicos. De hecho, soy de largo el presidente más insultado en historia. Pero eso es lo que transmiten ciertos medios que son defensores del status quo. Y se quedaron sin piso, pues. Si antes ellos eran los que ponían o sacaban presidentes, imponían la agenda política. Ahora nadie les hace caso. ¿Se imaginan para un poder de esa magnitud el cambio de las circunstancias? Entonces, no saben qué hacer y están más agresivos que nunca. Y seguramente leyendo ustedes esa prensa, creen que las cárceles ecuatorianas están llenas de heroicos periodistas presos por emitir su opinión. Vaya, vean cuántos periodistas presos hay. Pero esto es una gran mentira. Y a mí sí me molesta grandemente también el etnocentrismo. Porque, por ejemplo, ahora dicen que, bueno, pero lo que pasa es que todavía en Ecuador, leyes que no hemos creado nosotros, con las que sí estoy de acuerdo, dicho sea de paso, que la calumnia merezca cárcel. Yo no entiendo por qué robarle el celular a una persona significa cárcel y robarle el honor no significa, pero podemos discutir, ¿ok? Podemos discutir. Pero lo que sí molesta, que por ejemplo, en América Latina, estos abusos del poder mediático, estas difamaciones, estas mentiras, estos linchamientos mediáticos han sido uno de los principales problemas. América Latina es muy tolerante a las mentiras. Es uno de los más graves problemas culturales que tenemos. Tenemos que desterrar eso y tenemos que responder a esa necesidad. Pero ahí sí está mal. Pero con todo respeto, por ejemplo, Alemania, hace 2 años metió preso a 23 personas, cerró una radio por hacer propaganda nazi, lo cual no está prohibido en Ecuador, pero responde a la realidad alemana y europea, después de la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Yo no voy a tener la falta de cortesía de criticar eso, vamos a respetar eso, pero sí me molesta que aquí es civilización y allá es barbarie. Un poquito de coherencia. Y basta de dobles estándares y de doble moral. Ya pasaron las 9, tenemos todavía 2 preguntas y salto de un tema a otro. Y aquí hablamos otra vez de petróleo, o sea, de los recursos naturales, de las riquezas naturales de su país. ¿Cómo podemos asegurar, dice la pregunta, que el petróleo en los parques naturales, en las reservas naturales, de las cuales dispone el Ecuador, alcance también para las futuras generaciones? ¿Y piensa usted que esta es una tarea del Estado, pues preservar la naturaleza y las riquezas naturales en Ecuador? O sea, por supuesto que hay que preservar lo que se tiene que preservar, y le insisto, creo que hablamos con mucha solvencia, porque no hay gobierno que se haya preocupado más del medio ambiente. Somos de largo el gobierno más verde de la historia del país. Pero en todo caso, también hay que sembrar para las futuras generaciones. ¿Quién sabe si después de 30 años ya se haya sustituido el petróleo? Tenemos que aprovecharlo. ¿Y cómo estamos sembrando? Los 6.000 jóvenes que solo en el 2012 fueron con becas del Estado a las mejores universidades del mundo. La Universidad Yachay, que usted acaba de ver, los caminos, las nuevas escuelas, las guarderías infantiles, los hospitales, los puertos, los aeropuertos, la energía. Por ejemplo, les insisto, hay gente de buena voluntad, pero hay que saber ayudar. De repente se ve la pajita aquí y no se ve la viga, el gran problema. Tenemos una matriz eléctrica tremendamente contaminante. Cuando llegamos al gobierno, 40% era de origen hidráulico, es decir, energía limpia, renovable. El resto, la mayoría, era térmica, combustible importado que bota CO2 a la atmósfera, y parte incluso era importada, lo cual era una barbaridad. Con la inversión que estamos haciendo, en estos momentos estamos construyendo 8 megaproyectos hidroeléctricos. El 2016, Ecuador tendrá la matriz de energía eléctrica más limpia y eficiente de todo el planeta. Eso es cuidar la naturaleza. 93%. Créame que a mí me preocupa muchas veces cuando nos quedamos en lo trivial y no vemos lo esencial. El 93% de esa energía será energía limpia, renovable, de origen hidráulico. Así estamos sembrando para las futuras generaciones. Pero les insisto, necesitamos nuestros recursos naturales. Por si acaso,
sí hay un problema concreto. 40 años de explotación petrolera en las comunidades donde salía esa explotación petrolera, quedó la contaminación, la basura, la miseria y la plata se fue para otro lado. Eso ya no es posible en el Ecuador con la Revolución Ciudadana. Por ley, la plata debe quedar primero para erradicar la pobreza en los territorios donde está el proyecto. Ahora la gente considera una suerte tener un proyecto estratégico. Si no revisan los resultados electorales, hemos ganado en toda la zona petrolera, minera, etcétera, porque la gente confía en el gobierno. Ahora ve que realmente los beneficios quedan ahí. El único proyecto petrolero, porque esa es otra cosa, la mayor parte de proyectos los recibimos. El único proyecto petrolero iniciado y terminado en este gobierno, que es el proyecto Pañacocha, ha ganado premios internacionales de cuidado ambiental. ¿Que se hizo una pésima explotación petrolera? Sin duda. ¿Que tiene que ser así? De ninguna manera. Hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien. Pero insisto, mientras yo sea presidente, con todo respeto, no va a caer en la irresponsabilidad de desaprovechar nuestros recursos naturales, que pueden ser una vía rápida para superar la pobreza en el país. In diesem Zusammenhang, und das hat heute Abend schon eine Rolle gespielt, y hoy en la noche ya se habló de eso, Ecuador tiene una propuesta innovadora, la iniciativa Yasuní ITT, se junta dinero para que el petróleo quede en el subsuelo, para que el balance CO2 no se empeore más. Esa iniciativa será apoyada por los estados. ¿Cómo es el estado actual de las cosas? Yo sé que el gobierno alemán dijo que lo apoya, después dijo que no lo apoya, ahora lo apoya nuevamente. ¿Cómo es el estado actual, no solamente en relación a Alemania, sino a todos los estados industrializados que son los mayores consumidores del petróleo? Ese es un punto importante, ¿no? Queridos jóvenes, ustedes dicen, conserve el bosque templado. De acuerdo, compénsenos entonces por el cobre que no vamos a extraer, para ayudar a superar la pobreza en ese mismo territorio. Entonces es fácil decirle a los demás, no cortes, no tales, no explotes. Más aún, cuando aquí ya se taló, se cortó, se extrajo, ¿verdad? Le insisto, o sea, en vez de recibir apoyo por tener selvas vírgenes, bosque templado, grupos no contactados, lo que tenemos a cada rato es conflictos, demandas, acusaciones de genocida, etcétera. Es complejo el asunto y créame que hay que ser estar muy atento en estas cosas para no afectar a la gente buena que trata de luchar por el bien común, por la justicia, por un país más equitativo, por superar la pobreza, etcétera, y le dan respaldo a aquellos que viven del conflicto, porque hay gente que vive del conflicto. Y nuevamente, esto es una prueba de que hemos sido proactivos, a nivel mundial incluso, para tratar de contribuir a evitar el calentamiento global del cual nosotros somos víctimas, nos lo hemos provocado. Ecuador es un contaminador marginal. Los países más contaminadores no se comprometen a nada. Europa hay que reconocer que tiene una gran conciencia ambiental, pero Estados Unidos nunca firmó el protocolo de Kioto, China tampoco. ¿Y por qué? Lo que decía hace un momento es cuestión de poder. Imagínense por un instante si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos y nosotros fuéramos los contaminadores, Latinoamérica, Sudamérica. Es que hace rato no nos hubieran hasta invadido, pues en nombre de la justa compensación, los derechos humanos, la civilización, el respeto y toda esa cosa. Cuestión de poder. Okay. Si ellos son los poderosos y pueden consumir los bienes ambientales que nosotros producimos sin pagarlos, lo van a seguir haciendo. Lastimosamente, desde que el mundo es mundo, Trasímaco hace 3000 años, la justicia y la conveniencia del más fuerte. Por si acaso, o sea, técnicamente los bienes ambientales es lo que se llama un bien público, de libre acceso. Si yo quiero comprarle tractor a Estados Unidos, tengo que pagar por el tractor. Si él quiere respirar el aire puro de la Amazonía, como de hecho lo hace, porque además es inevitable disfrutar de ese aire puro, lo puede hacer sin darnos 20 centavos. Pero no es el único bien público que hay. Técnicamente es imposible excluir de un bien público, pero institucionalmente sí se puede hacer. Kioto, etcétera, obligar a compensar a los países que generamos esos bienes ambientales, bienes públicos. Pero el primer mundo también produce bienes públicos. El conocimiento es un bien público. Cuando ustedes generan conocimiento, cuando hay un conocimiento, está disponible para todos. Técnicamente es libre acceso. La fórmula, etcétera, la conozco, el software. Pero se ponen barreras institucionales.
tengo que pagar para usarlo. Si no lo pago, si no pago royalty, me voy hasta preso, ¿verdad? Queridos jóvenes, ¿ustedes por qué creen que esa asimetría en el tratamiento de bienes públicos? ¿Cuestión de casualidad? No, es cuestión de poder. El bien público conocimiento lo produce el primer mundo, el bien público ambiental lo produce el tercer mundo. Ustedes no tienen por qué pagar. Por si acaso, todos aquellos que hablan de derechos humanos, que cárcel por calumnia, yo estoy dispuesto a discutir lo de la cárcel por calumnia y eliminarlo siquiera, pero previo eliminación de la prisión por royalty, que existe en Ecuador y no sé si existe en Alemania, que es lo más parecido a prisión por deuda, es decir, la cosa más retardataria del mundo. Pero ahí nadie dice nada porque son intereses del capital, eso es todo. Es el capital el que domina la ley del más fuerte. Pero en todo caso hemos propuesto la iniciativa de Yasuní Tete impecable en términos técnicos, de lógica económica, de derecho ambiental. Así es perfectamente análogo. Ya Kioto y el mecanismo RED dice, bueno, te pago por reforestar o te pago para que no deforestes. Te pago para que teniendo derecho a una acción, cortar el bosque, no lo hagas y conserves el medio ambiente. Exactamente análogo a Yasuní Tete. Nosotros tenemos el derecho de sacar ese petróleo, ¿ya? Pero eso significaría que lo venderíamos en algún lado y eso se quema y lo manda a la atmósfera. Para evitar esa contaminación y esa acción a la que tienes derecho, te compenso. Esa es Yasuní Tete, esas son las emisiones netas evitadas. Kioto está pagando por limpiar, reemplazar la termoeléctrica por la hidroeléctrica. En términos netos es lo mismo, limpiar a no ensuciar. Yasuní Tete implica no ensuciar, emisiones netas evitadas. Pero lastimosamente, pese a lo impecable razonamiento, no se lo he entendido muchas veces, han dicho que es un chantaje, etcétera, y no ha tenido la acogida que hubiéramos deseado, así que tendremos que evaluar muy seriamente. Por último, en esta lucha de muchos jóvenes buenos, ONGs bien intencionadas para evitar la contaminación y que no extraigamos petróleo, cuidado caen en la misma injusticia que en la lucha contra las drogas, que eso sí es ilegal, sacar petróleo no es ilegal, sembrar drogas sí, pero que solo se ataca la producción. Entonces, como los que producimos somos los latinoamericanos, bombardea. Como los que consumen son otros, no hagas nada del lado del consumo, ¿ok? Entonces, como dice Eduardo Galeano, buen amigo y autor de Las Venas Abiertas de América Latina, entre otros muchos libros, la responsabilidad en la lucha contra las drogas es compartida. Los latinoamericanos ponemos los muertos y los norteamericanos ponen las narices, ¿ya? En todo caso, bueno, seamos coherentes. Yo los apoyo, queridos jóvenes, en una campaña para que no se consuma cobre, pues en Europa, para que no se consuma petróleo, y si no hay consumo de petróleo ni de minerales, les aseguro que en Ecuador no va a haber minería ni petróleo. Herr Präsident, meine Damen und Herren, viele damas y Fragen, über caballeros, die wir uns damas heute y caballeros, muchas unterhalten preguntas haben, sobre las que hemos über die wir hablado im hoy, Vortrag des que hemos Präsidenten escuchado etwas gehört en la haben, conferencia del señor haben etwas zu tun mit presidente, dem tienen algo que ver notwendigen con Wandel un in der cambio necesario politischen Kultur. en la cultura política. Kultur ist, Y la darauf bezieht sich cultura, auch die letzte esto Frage, es die uns erreicht lo que hat. se refiere también Welche a la Rolle, última pregunta que nos Herr ha llegado. Präsident, ¿Qué papel, señor die Kultur presidente, in desempeña Ihrer la Regierungspolitik cultura en su als política Instrument gubernamental como des sozialen instrumento Wandels? del cambio Eine social? Frage, die Una wir ausgewählt haben, pregunta weil que sie la ein hemos bisschen aus dem elegido Rahmen porque fiel. sale Viele un Fragen poco haben sich del natürlich marco. Wirtschaftspolitik Muchas gedreht, preguntas se ocuparon de la aktuelle, política económica, de la lateinamerikanische Politik. política Diese Frage actual haben wir América ausgewählt Latina. La hemos des heutigen elegido Abends. Und ich para möchte Ihnen sagen, meine finalizar Damen und la Herren, velada de das hoy. hatte Y ich quiero vorhin schon decirles a erwähnt, ustedes, dass damas y die caballeros, übrigen Fragen, die wir que gesammelt ya lo dije haben, anteriormente, que las demás beantwortet preguntas werden que von hemos der Botschaft der acopiado Republik serán Ecuador. respondidas por la Die Antworten Embajada werden in den kommenden de Wochen la auf der República Internetseite der Botschaft del erscheinen. Ecuador y Herr aparecerán en la Präsident, página welche web Rolle de la spielt Embajada. die Kultur O sea, señor presidente, als ¿qué Instrument papel des desempeña la sozialen cultura Wandels? como Interesante instrumento del pregunta cambio? y feliz coincidencia, porque en el plan de gobierno que presentamos a consideración del pueblo ecuatoriano en estas elecciones, inicialmente en el 2006 presentamos 5 ejes: revolución ética, revolución social, revolución económica, revolución constitucional, la nueva constitución, y revolución integracionista en América Latina.
En el 2010, en la primera convención de nuestro movimiento político, incluimos 2 ejes. La revolución de la justicia, se necesitaba una reforma profunda a la justicia, y la revolución, ambiental, explícitamente la revolución ambiental. Y para este programa de gobierno incluimos 3 ejes. La revolución en talento humano, ciencia y tecnología, que estaban incluidos, pero lo hemos puesto expresamente. La revolución urbana, Ecuador tiene un grave problema en el mal crecimiento de sus ciudades, pero es realmente grave, ¿no? Invasiones, tráfico de tierra, que hace todo más costoso y que viva peor la gente. Y la revolución cultural, porque consideramos que la cultura, por medio de la cultura se puede neocolonizar, debemos valorizar lo nuestro, que la cultura es parte de esa cohesión social, parte del ser ecuatoriano, y que también, ¿no?, la enfocamos la cultura como parte deseable de esa diversificación de la matriz productiva, desarrollar toda una industria cultural, a diferencia de la industria de cigarrillos, ¿no?, que enferma, contamina, etcétera. La industria cultural, ediciones, cinematografía, coreografías, etcétera, enaltece el espíritu humano. Entonces, por eso consideramos que era sumamente importante enfatizar el eje cultural y lo pusimos expresamente en nuestro plan de gobierno. Entonces, respondiendo a la pregunta, para nosotros el eje cultural en los próximos 4 años de acción de gobierno va a ser fundamental. Vielen Dank, Muchas gracias, señor presidente. Podríamos seguir discutiendo mucho tiempo, señor presidente, pero yo me estoy dando cuenta, en las primeras filas hay algunos rostros fatigados ya. Por lo tanto, yo quisiera pedir al presidente de la Universidad Técnica, el señor profesor Steinbach, que tiene un regalo, que él suba al escenario, por favor. Señor presidente, le doy un pequeño recreo. Yo no sé si este micrófono funciona, pero quizás mi voz se escuche así. Yo quiero, antes que nada, agradecerles a ustedes, al público, porque un evento de este tipo vive de que una conferencia de este tipo, una visita de este tipo, se acompañe de buena voluntad, pero también con crítica. Ustedes contribuyeron a esto. Muchas gracias a ustedes, el público, de nuestra parte. Als zweites möchte ich mich bei jemandem bedanken, wenn es Ihnen vielleicht auch ein bisschen so gegangen ist wie mir, eine neue Mathematik eingeführt hat an dieser Universität, nämlich die zweite Frage. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Harald Neuber als Moderator. Ich darf Ihnen auch noch richtig vorstellen, er kommt vom Lateinamerika-Portal Amerika 21 und was heutzutage auch kaum noch der Fall ist, er hat das Ganze heute Abend pro bono gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. Gratuitamente hoy, no suele hacerse. Muchas gracias por ello también. Herr Präsident, es gehört dazu, dass man Ihnen vielleicht auch eine kleine Erinnerung an Ihren Besuch hier an der Technischen Universität Berlin. Wir haben ein bisschen in Ihrem Stab spioniert, womit wir Ihnen hoffentlich eine kleine Freude machen können. Und was uns gesagt wurde, war, dass Sie daran Interesse hätten, einen Buddybären zu bekommen. Hier soll aber jetzt nicht nur einfach ein Buddybär sein, sondern er symbolisiert 2 Exzellenzbereiche dieser Universität, nämlich das DFG-Forschungszentrum Mathematik für Schlüsseltechnologien und die Berlin Mathematical School. Das ist Ihr Symbol und es ist gleichzeitig der Bereich, der im Augenblick mit Ihrem Land que en el momento tiene la cooperación más intensa con su país. De manera que un simbolismo doble. Muchas gracias por venir, muchas gracias por habernos regalado más del doble de tiempo del previsto. Para todos nosotros ha sido una noche verdaderamente maravillosa. Disfrute todavía, por favor, el resto de su estancia en nuestra ciudad.
We shall stand together for 1 second. Sorry, because I was too long. You take this one, I take that one for one. Okay. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.